¿Qué está en juego con el Tratado Transpacífico? Tratados de libre comercio como el Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, apuntan a crear un nuevo orden mundial a medida de los intereses de las multinacionales. Es por ello que el TPP es mucho más que un acuerdo comercial. ¿Qué sectores de la economía abarca el TPP? Se desarrolla en 30 capítulos que abarcan áreas como comercio de bienes, administración aduanera, telecomunicaciones, propiedad intelectual, asuntos laborales, servicios financieros, empresas estatales y monopolios públicos. ¿Qué efecto produce un acuerdo como el TPP? Ya no se trata solo de bajar o eliminar las barreras aduaneras. Los nuevos acuerdos de libre comercio, como el TPP, se entrometen en el orden interno de los países que lo suscriben y limitan su soberanía. Y lo que es peor, un Estado que firma un tratado de este tipo puede ser demandado ante tribunales extranjeros si una empresa siente amenazadas sus inversiones debido a alguna regulación estatal. De este modo, la capacidad de los estados de regular mercados para garantizar o promover los derechos del pueblo trabajador se verá subordinada a los intereses de las multinacionales. Esto es así porque los tratados de libre comercio como el TPP crean obligaciones que impiden a los estados establecer regulaciones basadas en el interés público. ¿Qué clase de políticas no podrán aplicar los estados? Reestatizar empresas privatizadas, favorecer en las compras públicas a proveedores locales para promover el desarrollo nacional, regular los flujos financieros o, incluso, establecer medidas de protección del empleo ante situaciones de crisis. Estos son algunos de los ejemplos de las acciones que un gobierno deberá evitar para cumplir sus compromisos con los inversores. ¿Cómo se deciden estos acuerdos? Por fuera de la Organización Mundial del Comercio, en secreto y a espalda de los pueblos. El TPP comenzó a negociarse en 2005. En 2008 se integró Estados Unidos y lo convirtió en una herramienta para crear una zona de influencia en el Pacífico que pusiera un límite a la expansión comercial de China. Recién en octubre de 2015, los documentos del TPP se conocieron cuando 12 naciones se comprometieron a firmarlo. ¿Qué países integran el TPP? Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y en América Latina, México, Perú y Chile. ¿Cuándo entrará en vigor? Cuando lo ratifique el Congreso de cada país, pero estos acuerdos llegarán a cada nación a libro cerrado. Es decir, se acepta todo o se rechaza todo. Los representantes de los pueblos no pueden hacer modificaciones. ¿Cómo podemos frenar estos acuerdos? Con debate, difusión y organización. Los trabajadores estatales, que somos quienes llevamos adelante las políticas públicas, tenemos que alzar la voz de alerta en defensa de nuestros derechos, de la soberanía de nuestras naciones y del interés público por encima del interés de las corporaciones. Los estatales de Latinoamérica y el Caribe seguiremos luchando por estados que garanticen derechos, no negocios, y por una integración regional libre, democrática y soberana.